Bueno, buenos días y gracias por asistir ya a mi charla. Yo os voy a hablar sobre alimentación y disfagia. La alimentación juega un papel esencial en la vida de las personas. Hace miles de años suponía principalmente una forma de subsistencia. Sin embargo, a día de hoy forma parte de nuestra cultura, de nuestras relaciones sociales, familiares, profesionales e incluso de nuestra propia identidad. De hecho, la alimentación es uno de los primeros procesos que realizamos, si no es el primero. Mediante la lactancia materna, la madre y el feto crean un vínculo, no solo nutritivo, sino también entre ellos y entre el entorno y su sociedad. Pero ¿cómo sabe el bebé que tiene que succionar de la teta y sale la leche y que esta leche la tiene que tragar, si nadie se lo ha enseñado? Pues bien, esto es porque los mamíferos desarrollamos este proceso durante la gestación, aproximadamente a los 4 meses y medio, y es esencial para la supervivencia de la especie. Entonces, este proceso se denomina deglutir. Deglutir consiste en pasar los alimentos que llegan a nuestra boca de una manera segura hasta el estómago. La deglución consta de 4 fases. Os las voy a explicar porque el resto de la charla, para que la entendáis mejor. Consta de 4 fases. La primera fase es la fase oral preparatoria. En esta llega el alimento a la boca, es masticado y con ayuda de la lengua se mezcla con la saliva. Una vez que ya se ha masticado y se ha disminuido el tamaño, él recibe el nombre de bolo alimenticio. La segunda fase es cuando la lengua recoge este bolo alrededor de la boca y lo posiciona en la parte trasera de la boca. Estas 2 primeras fases son voluntarias, es decir, que podemos decidir cómo realizarlas. Sin embargo, a partir de aquí, las 2 fases siguientes serán involuntarias y necesitarán de una coordinación entre las diferentes acciones hasta que lleguen al estómago para que esta deglución sea segura y no de problemas. Entonces, la tercera fase es la fase faringea, el bolo cae a través de la faringe y aquí encontramos 2 vías. La vía aérea, digamos que es por donde entra el oxígeno y llega hasta los pulmones, y la otra vía que está pegada, que es el esófago. ¿Qué sucede? Que esta comida o bebida que hemos ingerido no puede caer hacia las vías aéreas, porque si no se producirían atragantamientos u otro tipo de repercusiones que ahora veremos. Entonces, existe un cartílago que lo que hace es que cuando llega esta comida lo tapona el de las vías aéreas y de esta manera el alimento cae dirección hacia el esófago. Y llegaríamos entonces a la siguiente fase, donde el alimento caería por el tubo que estaba pegado, que se llama esófago, hasta llegar al estómago, con ayuda de unas contracciones que se denominan peristálticas. Entonces, ahora que ya conocemos qué es la deglución y qué fases tiene, podemos empezar a hablar de disfagia. Pero no sé si tenéis muy claro, supongo que sí, porque hay muchos profesionales, exactamente qué es la disfagia. De todas maneras, lo voy a explicar. Pues la disfagia es la dificultad a la hora de trasladar tanto alimentos, bebidas, medicamentos, como la propia saliva desde la boca hasta el estómago, de una manera segura. Existen bastantes complicaciones que pueden existir. Por ejemplo, puede haber dificultad a la hora de morder, que a la hora de recoger con la lengua, como hemos dicho, se queden restos de alimentos tanto en el paladar como debajo de la lengua o entre los mofletes, digamos, y los dientes. Que cuando traguemos la epiglotis no funcione bien y entonces pase este alimento o bebida hacia las vías aéreas o que vuelva hacia la nariz. Bueno, las posibilidades son bastante amplias. Y la disfagia es un síntoma derivado de una patología física, neurológica o degenerativa, y es bastante frecuente en nuestra población. De hecho, se estima que el 10% de la población sufre este síntoma, pero para que os hagáis una idea, si en la población española somos 46 millones más o menos, 4,6 millones de personas en España sufrirían este síntoma. Pero no todos están diagnosticados, tan solo el 20%. Y de este 20%, la mayoría no se tratan, simplemente se diagnostican. Si hilamos un poco más fino, se puede ver que de este 20% que sí que están diagnosticados, el 43% se debería a enfermedades neurodegenerativas, el 24% a la edad y el 22% a accidentes cerebrovasculares. El resto serían de enfermedades, por ejemplo, musculares o endocrinas.
¿Cómo se detecta? Pues bueno, no existe la información, está poco, o sea, la gente tiene poca información sobre cómo se detecta. Principalmente en casa y en nuestros centros deberíamos de fijarnos en esta serie de signos que os cuento. Sobre todo, la tos, que cuando estemos comiendo esté constantemente aclarando la garganta o carraspeando, que cuando, por ejemplo, tome líquidos o los propios alimentos se le cambie la voz, que esté como aguada, que tarde mayor tiempo, que veas que cuando está masticando existe dificultad, que empiece a sudar, a llorar, que exista mayor babeo o que alguna vez le salgan alimentos por la nariz. Pues bueno, son una serie de signos que todos deberíamos de saber y de estar atentos para que en el caso de que los detectemos podamos dar alerta. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones, por ejemplo en nuestras casas, igual detectamos algún síntoma pero no lo tenemos muy claro. Entonces existe un tipo de test, como es el que os muestro ahí pero que no se ve, que es el EAT-PEM, que son una serie de preguntas que no sirven para diagnosticar, pero sí para evaluar si existe un riesgo o no, y entonces nosotros poder dar la voz de alerta. De todas maneras, si no estamos seguros, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro médico de cabecera o si pertenecemos a una asociación, a el grupo de salud, donde ellos nos ayudarán a saber si puede ser o no disfagia. En el caso de que vayamos al médico de cabecera, pues tiene que ser este el que nos derive al equipo especialista para que nos hagan las pruebas clínicas pertinentes. Os las nombro, pero bueno, en principio no sería muy importante. Las pruebas para la detección de disfagia, básicamente en el hospital serían la endoscopia, la videofluoroscopia o la manometría faringoesofágica. Estos nombres tan engorrosos los hacen principalmente los médicos y los logopedas y enfermeros suelen hacer la prueba del MEC. La prueba del MEC es una prueba de viscosidad-volumen que lo que mide es el esfuerzo de glutorio. ¿Vale? Mediante este test lo que ellos indicarán es cuál es la textura de la dieta más adecuada para evitar la aspiración, ¿vale? El paso de ese alimento hacia las vías aéreas. ¿Qué complicaciones puede dar la disfagia? Pues bueno, sobre todo disminución de la calidad de vida y morbimortalidad. Cuando hablo de morbimortalidad es las muertes causadas debidas a la enfermedad, ¿vale? A la enfermedad que las favorece. De hecho, los atragantamientos los podemos identificar porque parte de esta comida o bebida pasa, como hemos dicho, hacia las vías aéreas, pero existe, es en pequeños trozos o es poca cantidad y entonces el flujo de aire podemos seguir respirando, puede seguir pasando. Entonces existe un acto reflejo que es la tos y lo que hace es intentar expulsar este elemento extraño que se ha introducido en nuestras vías. También pueden darse que se nos den arcadas o vómito. ¿Cómo debemos de actuar ante estos atragantamientos? Pues lo que deberíamos de hacer sería inclinar ligeramente a la persona hacia adelante para que si logra expulsar este objeto que no se vuelva a introducir en las vías aéreas. Si tiene ganas de vomitar, pues mantener esta misma postura agarrándole la cabeza para que esté cómodo y se pueda resolver. Y en el caso de la tos, no parar de comer o de beber o de lo que esté haciendo y no dar golpecitos. Sí que se pueden dar 5 golpes a nivel de los omoplatos, pero tienen que ser secos. Las obstrucciones bruscas consistirían en cuando tú estás comiendo un alimento, que ese alimento te tapone las vías aéreas y entonces no puedas respirar porque no existe paso de aire. Esto puede llegar a la muerte, es decir, son complicaciones muy serias y en estos casos lo que se debe hacer es la maniobra de Heimlich. Muy sencillamente consiste en coger el puño, abrazar a la persona, coger tu puño, rodearlo con la otra mano y hacer una serie de compresiones en el tronco para favorecer que salga este alimento. En el caso de los niños esto no se puede hacer los que sean inferiores a 1 año y se les suele dar la vuelta. Y si estás solo, también os lo digo por si acaso algún día, consiste en coger una silla, situártela también debajo del esternón un poquito más abajo y entonces comprimirte como si otra persona te estuviera haciendo la maniobra.
Se estima que el 50% de las personas que sufren disfagia a lo largo de su vida van a sufrir una infección respiratoria y de este 50%, el 50% morirán a causa de ella. La neumonía aspirativa surge cuando un trozo de alimento o un trozo de este líquido que estamos bebiendo pasa y no conseguimos eliminarlo. Entonces llega a los pulmones y tiene una carga bacteriana elevada, por lo que puede reproducirse estos bichitos al estar en un ambiente que tiene calor, agua y nutrientes necesarios. Entonces provoca una neumonía, ¿vale? Solo se pueden curar en el hospital y muchas veces no son detectadas, por lo que este tipo de complicaciones es bastante peligroso. Y por último, la desnutrición y la deshidratación. Se estima que 1 de cada 3 personas que sufren disfagia presentan desnutrición y que hasta 2 de cada 3 presentan neumonías o infecciones respiratorias. Esto no trae consigo solo la pérdida de masa muscular en el caso de la desnutrición, sino que también puede provocar alteraciones de la inmunidad, de la descicatrización, o en el caso de la deshidratación, fallos en la función renal y cardiovascular, lo que repercute directamente en la salud de las personas y de los cuidadores. De hecho, hicieron un estudio el año pasado en un hospital de Barcelona, en el que demostraron que una dieta adaptada en textura en personas con disfagia disminuía no solo la malnutrición, sino también estas infecciones recurrentes, aumentando su calidad de vida, su supervivencia y mejorando el bienestar de su entorno. Entonces, las adaptaciones de la dieta deben de estar incluidas en el tratamiento de la disfagia. La dieta debe de cumplir básicamente 2 características. La primera sería la seguridad y la segunda la eficacia. Vamos a verla parte por parte. Para favorecer la seguridad, las dietas son modificadas en textura y en viscosidad. Como podéis ver en la tabla de la derecha, existen muchas clasificaciones. Sé que no se ve muy bien, pero bueno, cada una de esas líneas son clasificaciones que han desarrollado en diferentes tipos de países. Las he puesto todas así porque la mayoría de los niveles coinciden. Lo que pasa es que las descripciones en cada uno de ellos son diferentes. Aquí lo que se necesitaría es que hubiera una estandarización con todas estas dietas para dar una clasificación que pueda ser utilizada por la mayoría de los países. Yo he elegido la realizada por la ETSI, que es un órgano internacional, y que consta de 8 niveles. Entonces, los 4 primeros niveles, o 5 contando con el 0, corresponden con los líquidos, y los siguientes corresponderían con alimentos sólidos. Me ha gustado sobre todo porque la mayoría de estas clasificaciones clasifican por un lado los líquidos y por el otro los sólidos, y sin embargo, bueno, pues la textura va creciendo como os mostraré. El nivel 0, que es el blanco de abajo, correspondería con un fluido ideal que sería el agua, ¿vale? El siguiente, que es el número 1, correspondería con un líquido que es un poquito más espeso que el agua, como por ejemplo la leche, ¿vale? Los niveles 2, 3 y 4, que serían el rosa, el amarillo y el verde, corresponderían, si lo habéis visto alguna vez, con las texturas néctar, miel y pudín, que son las que se suelen clasificar en los manuales. Entonces, el nivel 2, que sería el rosa, sería el nivel néctar, y imaginaros que es como un zumo de melocotón, ¿vale? Con esa fluidez. Cuando lo cogéis del vaso, podéis bebéroslo, pero también podéis absorberlo con una pajita, ¿vale? O tomároslo con una cuchara. Estas serían las características principales de este nivel. El segundo nivel sería miel. Imaginaos que cogéis la miel con una cuchara y que lo intentáis decantar. Se produce un hilito muy fino, ¿vale? Que eso es más viscoso que el anterior que hemos comentado, que el zumo de melocotón, y como veremos, menos que el siguiente que viene. Bueno, pues las características serían que cuando tú la derramas se crea un hilo fino pero que no se corta. Que también la puedes beber directamente de un vaso, pero no puedes tomarla a través de una pajita. Y el último nivel, en líquidos, correspondería con la textura pudín. Imaginaros, por ejemplo, una natilla muy espesa en la que la cogéis con una cuchara y cuando la vais a decantar hace ¡oh! Y se cae. O sea, caería directamente en bloque. En este caso no podemos beberlo directamente de un vaso,
y tampoco a través de una pajita, simplemente con la cuchara o incluso podríamos con un tenedor. Los siguientes niveles, el 3 y el 4, que son la pirámide de allá, correspondería, para modificar la textura de estos líquidos se suelen utilizar espesantes industriales. ¿Por qué? Porque se usan en principio se usaban tipos de almidones, ¿vale? Derivados de cereales o de patatas, pero modificaban la textura y el sabor, daban un sabor almidonado, también el color. Entonces, este tipo de espesantes están mejorando cada año para hacer que no se modifique ni el color ni el sabor, simplemente la textura, para llegar a los niveles que anteriormente hemos comentado. ¿Por qué es importante la hidratación? La hidratación es importante porque somos un 70% agua en adultos y hasta un 80% en niños. Por lo cual, como he comentado antes, un estado de deshidratación puede dar lugar a diferentes tipos de complicaciones. Lo que ingerimos al día, es decir, la ingesta de líquidos y alimentos, ¿vale? Los alimentos aportarían el 20% y el resto debería ser la ingesta de líquidos mediante principalmente el agua, pero también tés, cafés o líquidos o caldos vegetales, ¿vale? Evitaríamos otro tipo de líquidos como zumos, aunque sean exprimidos de la fruta, bebidas azucaradas o light o bebidas alcohólicas, ese tipo se debería de evitar. Pues la ingesta de este tipo de líquidos debe compensar las pérdidas. En el caso de las personas que sufren disfagia, suelen estar aumentadas porque puede existir babeo o cuando comemos, hemos dicho, un aumento de la sudoración, entonces son un poquito más altas. Los siguientes niveles, hablaríamos de las texturas de los sólidos. Entonces, la textura tipo 3 también estaría al nivel de la que hemos comentado antes y la hemos clasificado como miel. Sería un tipo de elaboración muy suave y fina, ¿vale? Que podría fluir y que podríamos tomarla directamente de un vaso o con cuchara. El siguiente punto, el 4, quedaros con él porque luego hablaré de la alimentación texturizada y sobre todo de un proyecto que estamos realizando aquí en Huesca, ¿vale? Y bueno, este tipo de purés se clasificarían porque tienen una textura que puede moldearse, ¿vale? Puede moldearse y puede comerse con cuchara o con tenedor, pero con tenedor caería un poquito entre las púas. El siguiente nivel sería de alimentos que son muy picados, suaves y húmedos, ¿vale? Como serían, por ejemplo, las verduras muy hervidas que podrían machacarse con un tenedor. Este nivel requeriría de un poco de masticación, pero bueno, como ya estaría muy triturado y mezclado con líquido, estaría ya lubricado para poder ser deglutido, aunque se recomendaría chafarlo muy bien para que no hubiera problemas. Existen una serie de pruebas también que ha realizado este estudio para comprobar cuál sería el tamaño ideal para este nivel, y consistiría, por ejemplo, en las púas del tenedor, ¿vale? El tamaño que deberían de tener de ancho sería que existe entre una de las dos púas y de largo hasta 3, ¿vale? Pero no más. Os puedo pasar luego un vídeo si queréis verlo, que es muy interesante. Y luego el siguiente nivel, que sería el azul, serían alimentos suaves y de fácil masticación, del tipo de verduras cortadas en trocitos, muy hervidas, que estuvieran muy blandas, o imaginaros el típico pescado que ha sido hervido, que tú puedes cogerlo con un tenedor directamente y partirlo en trozos grandes. También podrías ayudarte del cuchillo si fuera necesario. En este nivel sí que es necesario la masticación, ¿vale? Y ya por último sería el nivel número 7, que es la comida normal. No tendría ningún tipo de adaptación. ¿Cómo podemos adaptar la textura de los sólidos? Pues bueno, podríamos hacerlo también con los espesantes que os he mostrado antes para líquidos, pero son unos ingredientes bastante más caros, ¿vale? Tendríamos otras opciones en determinadas elaboraciones. Por ejemplo, los almidones. Los almidones son ingredientes derivados de los cereales, por ejemplo la maicena, que es del maíz, la harina de trigo, o otro tipo de cereales como podrían ser la avena, etc. ¿Qué pasa con estos espesantes? Son muy baratos, pero modifican tanto el sabor como la textura, digamos que la hacen más viscosa,
y modifican el color también. En el caso de las gelatinas neutras, que son el siguiente cuadro, son también elementos muy útiles en la modificación de alimentos. Lo que pasa es que solo servirían para hacer elaboraciones frías, porque tienen unas características que si tú las calientas pierden la estructura y entonces comienza a salir agua y pueden ser peligrosas para la seguridad durante la deglución. Otro tipo de ingredientes podrían ser también los grasos, como serían la yema de la clara o la nata, que se podrían montar. Y desde hace unos años también hay una posibilidad muy interesante que son los polisacáridos. Igual habéis oído hablar que Ferradría ha utilizado la goma Santana para elaborar un tipo de elaboración, o la goma guar o el agar-agar. Pues son unos tipos de fibras, ¿vale?, que retienen mucho el agua. Pueden ser derivados, por ejemplo, de semillas o bien de algas, en su mayoría. El uso es muy interesante porque la verdad es que se pueden calentar alcanzando hasta 65 grados, que es lo que marca la legislación para que un alimento pueda ser consumido, si ha sido elaborado previamente, pero no se sabe exactamente si nos pasáramos de la cantidad fijada, si podría dar problemas. Entonces, las elaboraciones deben estar muy medidas. Existen algunos casos, por ejemplo, los niveles que os he mostrado antes, en el caso 1 y 2, que serían los más triturados, que para la modificación de la textura es necesario añadir líquido. ¿Qué pasa si añadimos líquido? Pues que en 100, imaginaos que tenemos 100 gramos de judías verdes y que queremos triturarlas, ¿vale? Bueno, es el mejor, imaginaoslo, no es el mejor ejemplo, pero... Entonces, en algunos casos se tendría que echar líquido para que la máquina pudiera cogerlo adecuadamente. ¿Qué pasa? Que ahora en vez de tener 100 gramos de judías verdes tenemos 150 porque le hemos añadido agua. Entonces el valor de esos 150, además de dar mayor saciedad a la persona, lo que pasa es que disminuye el valor nutricional. Entonces, si las personas a lo largo del día necesitamos un X energía, estamos dando mayor volumen, por lo cual podemos dar mayor saciedad y bueno, que es más difícil llegar a esa energía, ¿vale? En otros casos, igual es aconsejable hacer esta técnica si, por ejemplo, la persona no tiene, tarda mucho en saciarse, disminuir la calidad energética de estas elaboraciones. Bueno, en casos, por ejemplo, que la saciedad, digamos, que la gente se sacie muy pronto, ¿vale? Sería indicado añadir este tipo de alimentos que son ricos, por ejemplo, en energía, en hidratos de carbono, en proteínas o en grasas, ¿vale? También podrían, si hubiera falta de vitaminas, añadirse mediante otro tipo de alimentos. Pero si existe un déficit muy elevado y el médico os dice que tenéis que tomar suplementos, hacerle caso y tomar los suplementos. Existen suplementos hoy en día prácticamente para todo, ¿vale? Pero desde nuestra casa, si por ejemplo ese plato de judías que decía, en vez de añadirle pues esos 50 mililitros de agua, igual lo que deberíamos haber hecho es, por ejemplo, guardar parte del líquido de cocción, ¿vale? Que quieras o no tendrá parte de los nutrientes, o haberlo sustituido, en este caso, pues si queremos aumentar el volumen, por nata, que la nata tiene un valor calórico muy elevado. En muchas ocasiones también estas personas que sobre todo ven afectada su saciedad tienen monotonía al comer, ¿vale? O sea, dejan de comer porque todos los platos son iguales, todos los colores son iguales, todos los sabores son iguales. Entonces es muy importante potenciar otros aspectos. Por ejemplo, la adaptación organoléptica. La adaptación organoléptica es lo que nosotros percibimos a través de los sentidos. Por ejemplo, elaboraciones que están calientes, combinarlas con las que están frías, ¿vale? Un día tomar ensalada, otro día pues tomar un guiso de ternera, otro día alternar elaboraciones frías y calientes. Que el sabor, si estamos tomando un puré que sea de acelgas, que sepa acelgas, que si estamos tomando uno de judías, que sepa judías. Saber diferenciarlo, si no al final de la semana todos los purés que hemos tomado de primero son iguales. El color. El color también ayuda a diferenciar unos platos y otros. Si por ejemplo siempre estamos dando un plato único y tiene el mismo color porque junta carne y ternera, pues al final todo el mundo, yo creo que acabaríamos un poco aborrecidos de no saber exactamente de qué es eso. Y el servicio. ¿Quién no ha comido alguna vez por los ojos? Entonces, cuidar el servicio mediante platos
con la ayuda de mangas pasteleras, de esparcir las salsas o simplemente decorarlo con otro tipo de especias, bueno, pues sería indicado. Es verdad que en muchos casos esto no se puede hacer porque nuestros usuarios tienen adaptaciones, entonces, bueno, en la medida de lo posible. Desde el 2016, Cádiz Huesca, el Ayuntamiento de Huesca y la obra social La Caixa llevan a cabo un programa de alimentación más inclusiva, en el que se pretende mejorar aspectos de la alimentación y se quieren realizar alimentos que denominamos texturizados. ¿Qué entendemos por un texturizado? Pues un texturizado es un alimento que, digamos, englobaría todo lo que os he comentado anteriormente, pero que lo incluiría en plato. Sería una elaboración culinaria que modificaría la textura de sus ingredientes con la finalidad de que fuera segura, eficaz, nutritiva, atractiva para cualquier persona que tuviera la devolución afectada. Entonces, ya existen algún tipo de manuales sobre este tipo, la verdad que se está innovando mucho. Uno sería el de la Fundación de Cataluña La Pedrea, que bueno, lo podéis encontrar en internet porque la verdad que es muy interesante. Y bueno, los texturizados tendrían 4 pilares, ¿vale? El primero sería la planificación. Planificar una dieta es esencial, ¿vale? Saber con qué frecuencia tienen que aparecer determinados alimentos para aportarnos los nutrientes necesarios, que no se repita, que no utilicemos todos los días los mismos, pues sino que vayamos cada semana cambiándolos o bueno, alternando diferentes tipos. Saber qué textura tenemos que elaborar y qué viscosidad debe de tener cada elaboración para favorecer la seguridad. Y todo ello plasmarlo en un planning que nos diga, que nos resuma todo ello, porque si no es verdad que hay veces que intentamos meter muchas cosas en los plannings de nuestras cocineras y al final nos volvemos locos. Entonces, bueno, resumir en poco espacio pues todos estos aspectos. Con ello a qué llegamos, pues a que todos nuestros usuarios tengan la energía necesaria, la obtengan con cada elaboración y que sea variada. Otro pilar sería los ingredientes. Los ingredientes, sobre todo, sería muy importante la calidad, que seleccionemos alimentos frescos, lo que repercute también en las características organolépticas que hemos dicho. Por ejemplo, seleccionar las frutas y las verduras en un óptimo estado de maduración. De esta manera van a tener un color más característico, un sabor y una textura más adecuadas y, sobre todo, repercutirá esto cuando lo texturicemos, digamos, cuando lo trituremos, lo piquemos, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay determinados alimentos como imaginaros una carne. Si hacemos un puré de carne, suele pasar que debido a su estructura se quedan astillosos, ¿vale? Entonces, seleccionar una parte de ese animal que sea más magra, que cuando lo trituremos no dé lugar a estas astillas, puede evitar que luego una de esas astillitas al tragarse nos quede pegada en la garganta y entonces pueda dar un atragantamiento, ¿vale? O otra clase de problemas. La elaboración. La elaboración es muy importante desde que empieza durante la desinfección, porque, por ejemplo, si queremos elaborar una ensalada fría, ¿vale? Debemos de desinfectarla muy bien o esta elaboración luego no va a tener un tratamiento térmico, por lo cual puede dar lugar a problemas microbiológicos, o sea, a que podamos tener pues una salmonelosis o bueno, otro tipo de problemas. La limpieza y el troceado también serían muy importantes, ya que en la limpieza debemos de eliminar aquellos restos que puedan ser peligrosos para la salud o para quien se lo vaya a tomar, como por ejemplo pepitas, espinas, zonas duras, pues espinas, todo este tipo de cosas que pueden ser peligrosas o que se nos pueden clavar. También el troceado es muy importante porque posteriormente en la técnica culinaria que elijamos va a influir mucho sobre el sabor. La técnica culinaria, por ejemplo, como os he dicho antes, una carne que la hagamos a la plancha va a crear una costra y entonces luego a la hora de texturizarlo va a dejar una textura pues más granulosa o va a dejar trocitos de esta costra, ¿vale? Es peligroso. Unas verduras hervidas, por ejemplo, pierden más el sabor, aunque por otra parte ganamos terneza.
por ejemplo, las técnicas del papillot, que es al horno, un papel albal, digamos, una especie de vapor. Esta es una manera muy saludable de elaborar diferentes recetas y al juntarla con verduras y cocerlo todo, digamos, en el mismo espacio reducido, da muchísimo sabor. Bueno, pues la selección de la técnica culinaria es esencial luego también para modificar la textura. En este proyecto, sobre todo al estar en contacto con asociaciones, ellos tienen la mayor facilidad para conseguir este tipo de herramientas. Esta máquina que veis ahí es un robot coupé, es especial porque tiene una doble cuchilla, bueno, tiene unas características que tritura todo lo que le eches, o sea, es una maravilla y bueno, es verdad que en estas asociaciones sí que se puede hacer, pero por ejemplo en las casas también se puede adaptar, por ejemplo, las máquinas, el brazo no estaría muy indicado, pero igual sí que se pueden utilizar para texturizar pues, alimentos hervidos como podrían ser verduras, ¿vale? Pero la Thermomix sería, por ejemplo, la mejor opción para las casas, porque tiene una capacidad suficiente para elaborar 1, 2 o 3 platos, ¿vale? No muchos, como en este caso que serían casi hasta 5 o 6 litros, y te dejaría una textura bastante adecuada. También existen otros utensilios que podrían utilizarse, como serían, por ejemplo, un tipo de tijeras con diferentes láminas para picar, una vez que ya tengas el ingrediente. También hacerlo con el cuchillo y el tenedor, o en el caso de los líquidos puede usarse para homogeneizar cuando tú añadas el espesante del líquido, puede utilizarse una coctelera o por ejemplo una espumatera para homogeneizarlo todo. Y por último, el servicio. ¿Por qué es importante el servicio? Pues como he dicho antes, todo el mundo hemos comido por los ojos, entonces el color es muy importante para saber qué estamos comiendo. Utilizar diferentes tipos de salsas, ir variándolos. La temperatura también, si todos los días comemos caliente, pues al final la comida está para experimentar, para aprender y para disfrutar, entonces alternar diferentes tipos de elaboraciones y sobre todo la presentación. Aunque sean diferentes, aunque la textura pueda ser diferente, siempre se pueden alternar. O sea, daros cuenta que, por ejemplo, en un nivel 3 del que os hablaba, que es un tipo puré, por ejemplo, ese no pierde la forma. Entonces se pueden añadir diferentes tipos de salsa pues, para decorarlo y ya que entre más por los ojos. Y si no os lo creéis, pues bueno, estas son una serie de elaboraciones que se han realizado en Aspace y me gustaría que me dijerais si tuvierais que comer todos los días, ¿cuáles preferiríais? Si los de la derecha o los de la izquierda. Y muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta. Buenas tardes, soy Cristina Hernández, como me ha presentado Antonia, y soy dietista nutricionista. En nombre de la Asociación Celíaca Aragonesa les voy a impartir una charla sobre la nutrición de la salud intestinal. Les hablaré sobre los alimentos que se utilizan para prevenir futuras enfermedades, trastornos, potenciar aquellos alimentos que van a ser beneficiosos. Hablaré sobre los probióticos, los prebióticos, el tema de la fibra, del omega 3. La charla anterior también ha comentado el compañero, también del aceite de oliva y de otros alimentos. Y por otro lado también voy a hablar sobre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten celíaca, que son trastornos relacionados con el gluten. Entonces hablaré sobre algunos mitos que encontramos sobre la dieta sin gluten, establecer los conceptos entre ambos trastornos y hablaremos profundamente de la dieta sin gluten. En primer lugar, me gustaría comentar que mantener unos hábitos de vida saludables junto a una alimentación, una correcta herencia, una alimentación sana y equilibrada, es fundamental no solo para mantener y controlar un peso ideal, sino que también es muy importante para prevenir futuras enfermedades y posibles trastornos digestivos. Como bien sabéis, nuestra guía alimentaria es la pirámide nutricional. Es nuestra guía para enfocar la alimentación y aprender a comer de una manera sana, variada y equilibrada. Y también es muy importante la realización de actividad física. La salud intestinal y la calidad de vida están íntimamente relacionadas. Entonces, una buena salud intestinal va a garantizar una buena calidad de vida. Esto va a prevenir futuras enfermedades, reducirá las toxinas y además prevendrá el estreñimiento.
es muy importante también comentar que la salud intestinal no solo debemos pensar en el intestino, sino que nuestro sistema digestivo comienza en la boca y finaliza en el ano. Entonces, hay que garantizar el equilibrio ya desde el primer momento de la ingesta. Por eso tenemos que elegir de una manera correcta los alimentos que vamos a ingerir. Además, nuestra salud está muy vinculada también con la calidad de los ácidos intestinales. Entonces, hay que mantener el equilibrio a nivel de la microbiota, que ahora hablaremos. En cuanto a las funciones, el tracto digestivo desempeña la función de digestión y absorción de nutrientes. Dependiendo de la localización del intestino, se van a absorber unos minerales y unas vitaminas. También desempeña el papel de sistema de defensa natural y los componentes de este sistema, ¿vale?, de defensa es la microbiota intestinal, el efecto barrera, la mucosa del epitelio intestinal y el sistema inmune intestinal. Además, nuestro organismo está compuesto por 100 billones de microorganismos de diferentes especies. Por otro lado, se ha observado que la microbiota intestinal se puede modificar como consecuencia de un proceso inflamatorio, como es la obesidad. Entonces, se ha visto que existen diferentes especies de bacterias en personas delgadas y en personas con obesidad, puesto que las bacterias en las personas con obesidad tienden a captar más energía y se alimentan, que vamos a llamar las bacterias malas, principalmente de azúcares refinados. Por otro lado, entre los factores que influyen en el estado de la microbiota intestinal se encuentra el medio ambiente y el tipo de parto, si es un parto natural o es un parto por cesárea, el tipo de lactancia, si estamos utilizando lactancia materna o por contra lactancia artificial mediante fórmulas infantiles, el tratamiento con antibióticos desde edades tempranas, muy tempranas, en niños, eso también se ha observado que produce cambios a nivel de la microbiota. También la edad. Conforme vamos avanzando y nos vamos haciendo mayores, nuestra microbiota intestinal también va cambiando. Entonces tenemos más más riesgo para presentar luego futuros trastornos también y virus o infecciones. El estrés también está muy relacionado con la microbiota, el consumo de alimentos procesados y el hecho de no llevar una vida activa, llevar una vida sedentaria. En cuanto a las consecuencias de una mala salud intestinal, se encuentran alteraciones a nivel del proceso digestivo, malas digestiones, episodios de estreñimiento o diarrea, también debilidad por carencia vitamínica, por una atrofia en las vellosidades, por una alteración en la microbiota, por afectación en la mucosa intestinal, lo que también conllevará a otras enfermedades asociadas con esta carencia y falta de nutrientes, el colon irritable, el poder padecer y sufrir determinadas infecciones también causadas por virus, y síntomas como la hinchazón abdominal y la retención de líquidos. Por lo que, ¿cómo podemos proteger la salud intestinal? Con la alimentación. Seguramente a muchos de vosotros ya os sonará los probióticos, los prebióticos, los simbióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que se encuentran en determinados alimentos y ejercen unos efectos saludables en la salud. Estos microorganismos, estas bacterias, se llaman Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus o las bifidobacterias. Presentan unas funciones principales a nivel de la digestión en cuanto al tránsito intestinal y también tienen un poder inmunitario, ¿vale? Tienen un papel también en el sistema inmune. Por lo que en su función el efecto positivo que destaca también es que contribuyen a aumentar la capacidad de fagocitos mononucleares y de células natural killer, las que se encargan de destruir células infectadas por virus o incluso células cancerosas. Y por otro lado se encuentran los prebióticos, que son el alimento de los probióticos, de esas bacterias, de esos microorganismos vivos, y son hidratos de carbono de cadena corta y pueden ser fermentados a lo largo del tracto gastrointestinal, ¿vale?, para estimular el crecimiento de lo que comentamos, de las bifidobacterias positivas. Y dentro de estos encontraríamos los fructooligosacáridos y la inulina, ¿vale? Y ahora también hablaré de eso, de la fibra.
¿Dónde podemos encontrar los alimentos probióticos, con probióticos? Pues serían el yogur, el queso y la leche de cabra, el kéfir, el chucrut, que está hecho a base de col fermentada, el chocolate negro, que no es un alimento probiótico, pero proporciona un pH estable para que las bacterias, los probióticos, puedan defender al organismo y puedan sobrevivir. Luego también se encuentra la sopa de miso, que puede estar hecha a base de centeno fermentado, de frijoles, de arroz de cebada fermentada, los pepinillos y encurtidos, el tempeh, que es grano de soja fermentada, el kimchi y el té de kombucha, que esté fermentado y puede ser té verde o té negro. En cuanto a los alimentos prebióticos, que estos componentes serían lo que van a alimentar las bacterias de los probióticos, ¿vale?, que hemos ingerido, pues serían las microalgas, como la espirulina, algas azules, algas verdes, la cebolla, el plátano, el aceite de oliva, la remolacha, las espinacas, el puerro, la manzana, los espárragos, el ajo, el brócoli y el tomate. En cuanto a la fibra, ¿vale?, la fibra es un componente que es prebiótico, va a alimentar a las bacterias beneficiosas para nuestra salud, y existen dos tipos de fibra. Está la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble, su función es que forma geles en contacto con el agua y la podemos encontrar en alimentos como la avena, la cebada, en las legumbres, los garbanzos, las lentejas, en frutas y verduras. Y por otro lado está la fibra insoluble, que lo que hace es que se elimina íntegramente y lo que hace es que aumenta la movilidad intestinal, ¿vale?, favorece el tránsito intestinal, por lo que previene también el estreñimiento. Es muy importante que, tanto para la población general, ¿vale?, como en el caso de la enfermedad celíaca, que luego comentaré, siempre optemos por alimentos en su forma de grano entero, es decir, alimentos y productos integrales, pues el pan integral, los cereales integrales. Todos estos alimentos, por su composición, por su forma de grano entero, contienen más fibra, ¿vale? Y luego, por otra parte también, comentar que el consumo de fibra en personas con diabetes también es muy interesante, puesto que lo que hace es retrasar el vaciamiento gástrico, ¿vale? Hace que los hidratos de carbono, por así decir, se degraden y se absorban de una manera más lenta. En cuanto a los alimentos ricos en fibra, lo encontramos principalmente en todo lo que son frutas, legumbres, frutos secos y verduras, ¿vale? En las legumbres, pues en las alubias, en las habas secas, en los guisantes, en las lentejas, en los garbanzos, en diferentes frutas como las frambuesas, el membrillo, el plátano. En los cereales, todo lo que vayan a ser cereales integrales, como os comentaba, siempre va a ser mejor pues consumir arroz integral, en el caso de la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten, ¿vale?, la pasta integral de trigo, en aquellos casos que puedan consumir gluten, el salvado de avena, el salvado de trigo. En cuanto a las verduras, consumir espinacas, acelgas, judía verde, zanahoria, las alcachofas, todo esto nos va a garantizar también un consumo de fibra. Las frutas secas, ¿vale?, los higos secos, las pasas también son fuente de fibra, y los frutos secos, pues las avellanas, los cacahuetes, las nueces, ¿vale?, también son fuente de fibra. En cuanto a su función, la función de la fibra en el estreñimiento, como os comentaba, la fibra insoluble, por su estructura, es capaz de retener gran cantidad de agua, formando mezclas de baja viscosidad, ¿vale? Entonces, tiene un efecto laxante y lo que hace también es dar volumen a las heces y acelerar la velocidad del tránsito intestinal. Entonces, a nivel del colon, tiene efectos positivos, ya que garantiza un mayor volumen de la masa fecal, lo que os decía, acelera el peristaltismo, aumenta también la velocidad del paso, aumenta la frecuencia de defecación para ir al baño, el efecto trófico sobre el epitelio del intestino y bueno, pues eso va a prevenir el estreñimiento, otras enfermedades también como el cáncer de colon, hemorroides y la diverticulosis. También siempre es importante la hidratación. Ahora también hablaré de la hidratación. Para prevenir el estreñimiento no solamente debemos llevar una dieta rica en fibra, y el exceso de fibra tampoco va a ser favorable para prevenir el estreñimiento. Es muy importante también siempre acompañar de una correcta hidratación, que como luego comentaré, también tiene que ser personalizada. En cuanto a sus beneficios en la función de la microbiota, de lo que hablaba anteriormente, produce energía para el colonocito, además disminuye el pH, ¿vale?, colónico,
por lo que hace que evita, o sea, el control de las bacterias que son patógenas, ¿vale? Entonces evitaría que el crecimiento de esas bacterias, fomentando preferiblemente a las bacterias beneficiosas, su supervivencia, porque se alimentarían de la fibra. Además, reduce el aporte colónico de amonio en sangre, restablece la flora después de tratamientos antibióticos. Cuando se ha sometido un paciente a la toma de antibióticos, es interesante el consumo de fibra, puesto que es un prebiótico y va a hacer que las bacterias probióticas que tenemos en el intestino combatan mejor esas defensas que luego pueden estar más disminuidas. Y por último, también lo que hace es que tiene efectos inmunomoduladores y produce vitaminas, principalmente del grupo B. Esta frase es una afirmación, ¿vale?, en la que el cáncer de colon está positivamente relacionado con las dietas ricas en grasa y en proteínas y negativamente relacionado con las dietas ricas en hidratos de carbono y en fibra dietética. Por lo que para prevenir el cáncer de colon hay que llevar una dieta sana y equilibrada, como en todos los casos, pero siempre habrá que, como nuestra fuente de energía también son los hidratos de carbono, potenciar siempre el efecto de la fibra, ¿vale? Y dentro de las grasas, optar siempre por las grasas que son más saludables, evitando todas las grasas que no interesan. En cuanto al poder de la fibra para reducir el riesgo de cáncer de colon, ¿vale?, como lo que os comentaba, la fibra lo que hace es absorber y diluir las sustancias, ¿vale?, que son potencialmente cancerígenas y pueden estar presentes en el colon. También fija ácidos biliares, limitando su transformación a ácidos biliares secundarios, que son potencialmente carcinógenos. También, por otro lado, lo que hace es disminuir el tránsito intestinal, por lo que decíamos, también aumentan las defecaciones y estamos menos en contacto con los agentes carcinógenos en la pared del intestino. Por otro lado, también modifica todo lo que es la microbiota intestinal, la flora intestinal, por lo que me comentaba anteriormente. Y los ácidos grasos de cadena corta, como también es el butirato, ¿vale?, producidos en la fermentación, lo que hacen es acidificar el medio y disminuyen la actividad de sustancias que no son beneficiosas, ¿vale? El butirato, que es un ácido graso de cadena corta, tiene un efecto trófico sobre las células del colon y reduce la degeneración de las criptas del intestino, ¿vale? En las criptas es donde también se encuentran sobre todo la mayoría de las enzimas que nos hacen absorber los azúcares de muchos alimentos. Y esto está relacionado también con el aumento de la regulación del sistema inmune en el intestino. En cuanto a la importancia del consumo del aceite de oliva, el aceite de oliva virgen extra se extrae directamente de las olivas mediante un procedimiento mecánico sin calor, ¿vale?, y sin modificar la composición de los nutrientes. En cuanto a sus funciones, el aceite de oliva tiene un poder antioxidante, además tiene un poder antiinflamatorio, por lo que también es muy interesante consumir, por ejemplo, en enfermedades que tienen un carácter inflamatorio, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, ¿vale?, incluso la enfermedad celíaca, que también es un trastorno inflamatorio. Mejora el estreñimiento y el proceso de digestión, porque estimula una enzima que es pancreática. También su consumo es beneficioso para la diabetes, mejora también la inmunidad y tiene un efecto positivo sobre el colesterol, las cifras de colesterol. Cuando hay hipercolesterolemia, el consumo de aceite de oliva también lo que va a hacer es mejorar esas cifras y bajar el colesterol malo, que es el LDL, ¿vale?, y prevenir todo lo que son enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado, pues también mejora las funciones intestinales, además lubrica, por lo que también previene el estreñimiento, lo que comentábamos. En cuanto al omega 3, no me voy a extender tampoco, porque como en la charla anterior también la ha comentado un compañero, pero sí que voy a centrarme en las funciones que presenta. El omega 3 es un ácido graso poliinsaturado de cadena larga y lo podemos encontrar en diferentes formas, en formas de ácido eicopentanoico y ácido docosahexaenoico, ¿vale?, DHA y EPA, y en alfa-linoleico, que se encontraría principalmente en los vegetales. Principalmente, para aumentar el consumo en la ingesta del omega 3, es preferible consumir alimentos y pescados azules, ¿vale? Entonces aquí se encontraría el atún, la caballa, la sardina, el salmón, los arenques,
Los mariscos también, mejillones y ostras también contienen. Y en los vegetales, que es donde se encontraría el alfa-linoleico, estarían las nueces, las semillas de lino, de linaza, de soja, ¿vale? Y también incluso pues, en verduras como las coles, aunque en menores cantidades, ¿vale? Principalmente en el pescado azul, en las semillas de lino y en las nueces. En cuanto a sus beneficios, el omega 3 lo que hace es disminuir los niveles de triglicéridos y de colesterol, por lo que es muy interesante para los casos de hipercolesterolemia. Previene también la formación de coágulos en las arterias, por lo que va a prevenir también accidentes cardiovasculares. Disminuye la presión arterial, incrementa también transmisiones eléctricas en el corazón, por lo que mejora también el riego sanguíneo. Tiene un poder antiinflamatorio, como os decía anteriormente, y es útil también en enfermedades como la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Promueve también la formación de membranas celulares, de hormonas, también el omega 3 es interesante a nivel hormonal. Y promueve también la formación de la retina, así como el funcionamiento de las neuronas, pues para también agilizar a nivel intelectual y transmisiones químicas. En cuanto a las verduras crucíferas, seguramente también habéis escuchado alguna vez, igual tampoco habéis identificado nunca dónde podemos encontrar, qué grupo de verduras son. En estos alimentos se encuentran el brócoli, las coles, ¿vale? Los rábanos, la berza, el coliflor. Y entre sus componentes encontramos unos antioxidantes que lo que hacen es que ayudan a contrarrestar los efectos de los radicales libres, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es reducir el riesgo de cáncer, de diferentes tipos de cáncer, y previenen también las enfermedades cardiovasculares. Como anteriormente decía, es muy importante también asegurar una correcta hidratación para prevenir el estreñimiento, porque las células también necesitan una correcta hidratación, ¿vale? Es fundamental. Nuestro organismo, en nuestra composición, aproximadamente el 70% del organismo es agua, ¿vale? Y en cuanto a sus funciones, pues a nivel del cerebro, lo que hace también es que las células del cerebro reciben sangre oxigenada y favorecen pues, también estados de deshidratación, estados de alerta. Es fundamental también para la eliminación de toxinas, ¿vale? Para la eliminación de residuos. A nivel de la digestión, a nivel del aparato digestivo, pues para evitar el estreñimiento. Para la piel también, importante, la hidratación. En cuanto al corazón, pues también reduce el rendimiento cardíaco y ayuda a mantener la tensión arterial estable. Y en cuanto a los músculos también necesitan la hidratación para hacer la actividad física y para el día a día. Es muy importante también tener en cuenta que la hidratación siempre tiene que ser personalizada, conforme teniendo en cuenta diferentes factores. La actividad física, la edad, hay muchos factores, no nos podemos orientar simplemente por las recomendaciones de 8 vasos al día. Va a depender de cada persona, pero siempre hay que asegurar la correcta hidratación. Y por otro lado, como comentaba, la actividad física también es fundamental para garantizar también el peristaltismo si queremos prevenir enfermedades o el estreñimiento y guiarnos siempre por la pirámide nutricional, por una dieta también equilibrada, variada y sobre todo siempre de forma personalizada. Aunque estas guías alimentarias son enfocadas para toda la población, siempre hay que tener en cuenta que la dieta tiene que ser personalizada y adaptada para cada persona. Y por otro lado, en cuanto a la enfermedad celíaca y la sensibilidad a la glutenina celíaca, son 2 trastornos relacionados con el gluten. La enfermedad celíaca es una enfermedad una enteropatía de base autoinmune, ¿vale? En la que se genera una lesión histológica, un acortamiento y una atrofia de vellosidades, en la que luego pueden existir diferentes carencias o déficits incluso vitamínicos. Muchas veces la enfermedad celíaca se asocia o se diagnostica por un estado de anemia ferropénica que no es corregible y mediante las pruebas de diagnóstico de esta enfermedad se consigue corroborar y confirmar que ese estado era debido a una lesión en la atrofia vellositaria, de las vellosidades. Y por otro lado está la sensibilidad a la glutenina celíaca, que es una entidad emergente en la que se presentan síntomas gastrointestinales y extraintestinales, que se corrige y que de manera inmediata esos síntomas, una vez habiendo retirado todos aquellos alimentos que contienen gluten. Esta sensibilidad está todavía en estudio. Hay que
se tiene que determinar todavía las causas, el origen, y realmente tampoco se llega a saber todavía si es el trigo, porque también se habla de sensibilidad al gluten, trigo no celíaca, lo que está generando esos síntomas, o realmente son otras proteínas o incluso los carbohidratos, que forman el 70% de los cereales, lo que está manifestando esos síntomas. Entonces esto todavía está en estudio. Pero sí que se ha visto que al retirar alimentos con gluten se mejoran los síntomas. En cuanto a la descripción de la enfermedad, como os decía, la enfermedad celíaca es un trastorno inflamatorio con una lesión histológica en la que hay que retirar todo lo que son alimentos con gluten para que esas vellosidades que se han atrofiado, se han acortado, se puedan regenerar. Cuando en la enfermedad celíaca se lleva correctamente la dieta sin gluten, las vellosidades se pueden volver a regenerar y se pueden volver a absorber de manera óptima y correcta determinados nutrientes que anteriormente no se podían absorber. Y en cuanto a la sensibilidad al gluten no celíaca, lo que también comentaba, son pacientes, porque la enfermedad celíaca es una enfermedad que está relacionada también a nivel genético, son personas susceptibles, ¿vale? Genéticamente. Sin embargo, la sensibilidad al gluten no celíaca no tiene por qué haber una correlación con los genes. En la enfermedad celíaca, el presentar el gen es necesario, aunque no es suficiente. Se puede presentar el gen, pero no tiene por qué desarrollarse la enfermedad. Sin embargo, en la sensibilidad al gluten pueden existir las personas pueden ser portadores de estos genes o no. Y también en este caso, en la sensibilidad al gluten no celíaca no se presentan lesiones a nivel del intestino. En cuanto a la epidemiología, la sensibilidad al gluten es 10 veces más frecuente que la enfermedad celíaca. Y la enfermedad celíaca se diagnostica 1 de cada 100 o 1 de cada 200, dependiendo también de las zonas, ¿vale? Del área geográfica y del consumo de gluten. Afecta tanto a niños como a adultos y es más frecuente en la mujer que en el varón. En estudios realizados se ha visto que es más frecuente en las mujeres. Lo que os comentaba también, la prevalencia de la sensibilidad al gluten es más frecuente que la enfermedad celíaca. Y hay estudios que evidencian que la ausencia de lactancia materna, ¿vale? Y la introducción temprana de los cereales en niños tienen un riesgo también después de proteger, al riesgo de desarrollar enfermedad celíaca. En cuanto a las formas clínicas de aparición de síntomas de la enfermedad celíaca, puede ser la enfermedad celíaca clásica, que es la de desnutrición, ¿vale? La escena de niños del tercer mundo con el vientre inflamado, hinchado y niños muy delgaditos sería el patrón de enfermedad celíaca clásica. La enfermedad celíaca siguiente, asintomática o subclínica, ¿vale? Es en la que no se manifiestan síntomas. La enfermedad celíaca latente o potencial es la que todavía se presenta el gen pero no se ha desarrollado. Y la enfermedad refractaria. La enfermedad celíaca refractaria es aquella que no responde ante la dieta sin gluten. En cuanto al diagnóstico, los criterios de Katasi sirven para el diagnóstico de esta enfermedad y por profesionales médicos del equipo digestivo pues se valoran los síntomas de esta enfermedad para estudiar a ver si son gastrointestinales, intestinales, si presentan también anticuerpos frente a las proteínas del gluten. Se realiza también un estudio genético para ver si presentan uno de estos dos genes, porque 4 de estos 5 se tienen que cumplir, si no, el paciente no es diagnosticado de enfermedad celíaca. Podría ser un sensible al gluten, pero no sería celíaco. Y luego también si hay lesión a nivel del tubo digestivo, del intestino, y si luego responde a la dieta sin gluten. En cuanto al tratamiento, a día de hoy el único tratamiento eficaz es la dieta sin gluten. Entonces es muy importante adherirse de una manera correcta para que esas vellosidades intestinales que habían sido atrofiadas se regeneren, porque si no a la larga puede tener consecuencias más graves, ¿vale? Puede existir después riesgos de desnutrición, de malnutrición o incluso enfermedades para desarrollar un cáncer de colon, ¿vale? Por lo que es muy importante en los casos de enfermedad celíaca llevar la dieta muy controlada.
De manera inmediata, muchas veces se ha visto en estudios que, a diferencia de que el sensible al gluten sí que enseguida manifiesta una mejora a nivel de síntomas, el enfermo celíaco, en muchas ocasiones, los síntomas pueden ser más retardados y las vellosidades intestinales se están atrofiando, por lo que a la larga va a tener peores repercusiones para la salud. ¿Y cómo se debería llevar la dieta? A nivel dietético sería una exclusión de todos los alimentos que contienen gluten, que ahora os comentaré, y hacer una sustitución por todos los alimentos que contienen gluten. Se ha visto, luego comentaré en algunas de las preguntas frecuentes, que en estos casos, cuando al principio se desconoce cómo llevar la dieta sin gluten, se restringen tanto los cereales, que luego también puede haber problemas de estreñimiento, incluso carencias, porque nuestra fuente de energía al final, en la pirámide nutricional, nuestra base son los hidratos de carbono. Entonces, lo único que hay que hacer es sustituir. En cuanto al gluten, como os decía, es una proteína y está compuesta por gliadina y glutenina, que se encuentra en diferentes cereales combinada con el almidón, y es el responsable de aportar la elasticidad a la masa de la harina y confiere la esponjosidad. Por eso luego, al llevar una dieta libre de gluten, el paciente observa que hay diferencias organolépticas en el pan. En cuanto a los cereales con gluten, se encuentra la espelta, el triticale, el trigo, la cebada, por lo tanto la cerveza tampoco se puede tomar a no ser que sea sin gluten, el centeno, el camote y la escanda. La avena es un cereal sin gluten, pero por temas de contaminación cruzada de molienda a veces puede llevar partes por millón de gluten. Pero siempre lo más importante es leer las etiquetas. Y los cereales sin gluten serían el arroz, el maíz, el mijo, el amaranto y la quinoa, que son cereales con una proteína de alto valor biológico, el alforfón y las patatas. En cuanto a las consideraciones de la dieta sin gluten, también lo comenté en la charla de ayer, todos los alimentos que por naturaleza no contienen gluten necesariamente no tienen que llevar un etiquetado sin gluten. La leche no es un alimento que contenga gluten, pero ya muchas veces por facilitarle al consumidor la compra lo etiquetan sin gluten, a no ser que esté combinada con cereales o sea un batido con cereales, ¿vale? Entonces sí que podría contener gluten, pero si no por naturaleza no lleva. En una manzana o en un plátano tampoco vamos a tener que mirar las etiquetas porque eso por naturaleza no lleva gluten. Sin embargo, en los productos que ya son procesados, ¿vale? Manufacturados, pues embutidos, todo lo que son precocinados, todo eso sí que podría contener gluten, por lo que hay que mirar las etiquetas. Y luego, por otro lado, serían los alimentos que ya sabemos que por naturaleza contienen todo lo que son cereales, el pan, la bollería. Por naturaleza eso ya contiene gluten. En cuanto a la contaminación cruzada, pues hay que tener en cuenta que en los casos de enfermedad celíaca sí que hay que tomar unas medidas restrictivas y tener mucho cuidado con los procesos de contaminación cruzada. En el caso del sensible al gluten no hay que llevarlo a tal medida. Por otro lado, siempre hay que mirar el etiquetado de los alimentos a nivel también de ingredientes para la población en general. Es muy interesante siempre mirar las etiquetas para ver qué ingredientes tienen los alimentos. Cuando un alimento tiene más de 5 ingredientes, ese alimento ya no es saludable. Y las etiquetas para elegir los productos sin gluten sería la espiga barrada o controlado por FACE, o etiquetas de las diferentes empresas comerciales de hipermercados. Una vez se lleva de manera correcta la dieta sin gluten, los síntomas remiten y desaparecen las lesiones a nivel del intestino. Y en cuanto a la relación de ingredientes, lo que os comentaba, si no encontramos en el etiquetado en el envase la espiga barrada, siempre hay que leer las etiquetas. Entonces ahí podemos encontrar que puede contener trazas de gluten, por lo tanto lo mejor es no comprarlo, ¿vale? En aquellos casos de enfermedad celíaca. También puede aparecer con la denominación de cereales, de harinas o de almidones modificados, en todas estas formas, como aromas, como espesantes y levaduras o extractos. En cuanto a algunas preguntas frecuentes que se suelen realizar a estas personas, ¿una alimentación sin gluten puede perjudicar al desarrollo normal de un niño y desequilibrar su dieta? No.
Porque la dieta sin gluten, como os comentaba antes, consiste en hacer una sustitución. Mientras el niño siga llevando una dieta equilibrada y que sus fuentes sigan siendo los cereales, porque al fin y al cabo, aunque los cereales con gluten están ampliamente extendidos por el mundo, realmente hay más cereales sin gluten que con gluten. Entonces había que hacer una sustitución y la dieta puede ser igual de equilibrada y garantizar también el mismo desarrollo normal del niño. ¿La dieta sin gluten favorece el estreñimiento? No es que lo favorezca, pero la dieta sin gluten es menos rica en fibra. ¿Por qué? Porque la dieta con gluten consumimos alimentos en forma íntegra, también pues el trigo, la avena, podemos encontrar los cereales en forma de grano entero, y en estos casos puede ser más difícil también porque se consumen menos alimentos de esa variedad. Sin embargo, podemos optar por consumir también, como os decía antes, alimentos ricos en fibra como las nueces, como las legumbres. Y dentro de los cereales de esa limitación, pues optar por arroz integral, ¿vale? Por todo lo que sean cereales más integrales, dentro de las posibilidades. ¿Un celíaco que sigue la dieta sin gluten puede presentar algún tipo de carencia durante la pubertad? Puede presentar el mismo tipo de carencia que un adolescente que lleva una dieta convencional, ¿vale? Siempre y cuando la dieta se lleve de una manera correcta, una dieta sin gluten puede ser igual de equilibrada. A no ser que en el caso que todavía no haya sido diagnosticada, entonces puede haber carencias de determinadas vitaminas o minerales, pero si se lleva de una manera correcta no van a existir problemas. ¿Y qué ocurre si un celíaco no sigue correctamente su dieta? Es lo que comentaba anteriormente, pues a la larga esa atrofia en las vellosidades no se va a corregir, por lo que va a hacer que en un futuro pueda presentar otras enfermedades y pueda llevar a la desnutrición y a la malnutrición. En cuanto a los mitos de la dieta sin gluten, están: las dietas bajas en gluten aumentan el riesgo de diabetes tipo 2. Sí que se ha visto, este es el título de una investigación, que no es causa, ¿vale? La dieta sin gluten, llevar la dieta sin gluten causa de riesgo de padecer una diabetes tipo 2. Pero sí que existe una correlación en el tema de la fibra. Como la dieta sin gluten puede ser más baja en fibra, puede tener a la larga un riesgo mayor de padecer diabetes tipo 2. Pero no es una causalidad el llevar dietas bajas en gluten, el desarrollar una diabetes tipo 2. Eliminar el gluten te hace perder peso. Tampoco es verdad, ¿vale? El gluten, como bien he dicho, es una proteína y los productos sin gluten no son productos sin azúcares, sin grasas, son productos igual que el resto de productos, pero sin la proteína del gluten. Entonces, muchas veces también se ha puesto de moda llevar la dieta sin gluten, se pierde peso, pero porque dejamos de comer también comida basura, ¿vale? Porque como encontramos el gluten en productos pues, de repostería, de bollería, en todo este tipo de productos, pues al eliminar esos alimentos uno puede perder peso porque está eliminando grasas y azúcares, ¿vale? Pero no hace bajar de peso. Y luego, eliminar el gluten significa prescindir de los cereales. Lo que decía, no consiste en prescindir de los cereales, es llevar a cabo una sustitución. Seguir comiendo lo mismo, pero de manera sustitutiva. Entonces, siempre es muy importante buscar en fuentes fiables todo lo que nos pueda interesar, de cualquier tipo de tema que ponga en riesgo nuestra salud, ¿vale? Que nos interese conocer, buscar en fuentes fiables y no buscar en Google. Pues siempre ir a fuentes fiables tipo PubMed,